Ante todo, gracias por haber escogido este programa de Rhino, en el cual aprenderemos las herramientas fundamentales y las más importantes para poder empezar a realizar cualquier tipo de proyecto. Comentaros, para aquellos que nunca hayáis tenido un primer contacto con el mundo del 3D, me imagino que os estaréis planteando qué diferencias hay entre un tipo de programas y otro. En el mundo del 3D hay dos grandes familias, unas que son unos programas que están orientados a lo que es el sistema de producción, como matricería, la CNC, etcétera, como es el caso este del Rhino, que trabaja con superficies NUS, y otros programas son los que están dedicados más al mundo de la publicidad. ¿Qué diferencia hay y cómo saber qué tipo de programa usar de un determinado proyecto? La explicación es muy sencilla. Si veis, aquí yo he sacado una esfera y el contorno es muy suave. Y esto es porque este tipo de programas trabaja con NURBS, que son unas superficies que, a base de una gran cantidad de cálculo matemático, tiene como resultado este tipo de superficie. Sin embargo, si nos vamos a los programas que se usan para publicidad, yo uso también este de aquí para determinado tipo de proyectos, como podéis ver, las superficies están divididas en pequeños polígonos. Esta esfera de aquí aparentemente es esférica, pero es porque tiene este pequeño apartado, este pequeño complemento de suavizado. Si yo este complemento lo elimino, el resultado es exactamente el mismo. ¿Qué ocurre? Que yo, para tener una superficie con un contorno perfectamente liso, la única solución sería aumentar sustancialmente el número de polígonos, para que cuando nos fuésemos acercando, poco a poco fuésemos suavizando lo que son los perfiles. Por ejemplo, este de la izquierda voy a quitarle perfiles, o sea, polígonos, para que veamos cómo se acentúan lo que son los laterales. ¿Qué ocurre? Que cuando tuviésemos que poner otro elemento aquí al lado, el cual tuviese una pequeña fricción, por mucha cantidad de polígonos que tuviésemos, siempre estaríamos trabajando con planos de mayor o menor tamaño, lo que haría que generasen pequeñas fricciones, porque no estaríamos hablando de superficies completamente lisas. Sin embargo, como hemos comentado, en el Rhino este problema no sucedería. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué unos trabajan con polígonos y otros trabajan con superficies? No, la solución es muy sencilla. Los programas que están orientados a publicidad, los elementos con los que están trabajando, su finalidad no es sacarlos fuera del programa, es decir, siempre van a estar dentro del software, porque no tienen que acabar en un producto final a nivel real, en el mundo real. Sin embargo, los elementos que se generan aquí en estos programas, su vida final es exportarlos al mundo real, es decir, ya sea a través de matricería, a través de impresiones 3D, a través de CNC, etcétera. Y por lo tanto, como van a tener que funcionar para diferentes mecanismos, para diferentes elementos, deben tener superficies completamente lisas. Esto hace que para este tipo de proyectos el Rhino sea una herramienta muy importante y de gran utilidad. Aclarado este punto, vamos a empezar a ver un poco en qué nos estamos moviendo. Todo programa informático tiene un teclado de acceso rápido. Aquí, en cualquiera de estos elementos, los que tengan adjudicado, podréis ver cuál es el teclado adjudicado. En este caso sería el control Q, que son los estándares, control X, control C, control V. Y si quisieseis personalizarlos o modificarlos, tendríais que venir a este apartado. En concreto, a lo que es el apartado de teclado, tendréis aquí los que están ya preasignados por defecto. Como podéis ver, control C es copiar, control V es pegar, control X es cortar. Si quisieseis añadir o modificarlo, esta sería la pantalla en la que tendréis que hacer esta operación. Por lo tanto, dejadme un poco recalcar este detalle. Voy a poner aquí esto, voy a hacer una breve pausa y voy a poner aquí, importante, ¿vale? Lo ponemos aquí encima, aquí. ¿Por qué quiero remarcar esto? Vamos a ver, yo por defecto profesional o por rapidez suelo aplicar lo que son el teclado rápido. Entonces, cuando tenga un objeto, seguramente en algunas ocasiones veréis que ocurre esto. Vale, eso es porque estoy aplicando el teclado rápido, como es
copiar y pegar, si hubiese desaparecido la imagen, esto en concreto, estaría usando el cortar y pegar, o el suprimir con la tecla suprimir. En ocasiones veréis como el comando se activa, por ejemplo, si creamos un círculo. ¿Lo ves? Cada vez que vaya apretando el comando, el enter o el espacio, se irá activando o desactivando el comando. Entonces, como sé que va a pasar, quiero que cuando veáis esta acción sepáis que es por ese motivo, porque estoy aplicando lo que es el teclado rápido, control X, control C, control V o el espacio. Dicho esto, continuamos con el curso. Como podéis ver, aquí tenemos 4 ventanas, que esto es el área de trabajo. Vamos a sacar unos elementos para que nos sea más sencillo su comprensión y así vamos trabajando. Sacamos una esfera y un círculo. Perdón, una esfera y un cubo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí arriba, en la parte superior izquierda de cada ventana, tenemos la visión de la escena que estamos viendo. Aquí tendríamos la visión perspectiva, es decir, nos podemos mover dentro del entorno en un ángulo de 360 grados. Aquí tendríamos la vista derecha de este objeto, la vista superior y la vista frontal. ¿Qué significa? Cuando yo hablo de la vista superior es como si en la parte pusiésemos una cámara aquí arriba. En la vista frontal es como si tuviésemos una cámara aquí y en la vista derecha es como si tuviésemos una cámara aquí. Cuando ponemos en este modo de transparencia, si lo pusiésemos en modo sombreado, veríamos como este objeto está delante de aquí. Si lo ponemos en modo estructura inalámbrica, vemos esa estructura. En todas las ventanas podemos escoger el tipo de visualización que queremos. Artístico, hay diferentes, rayos X, etcétera. Lo normal se suele trabajar con vistas inalámbricas en las demás ventanas y con vista sólida en esta de aquí para ver cómo se superponen, cómo se hacen los booleanos, etcétera. Independientemente al tipo de vista que le demos, también podemos escoger qué visión queremos tener del objeto. Por ejemplo, en este caso concreto está en la derecha, pero aquí podríamos definir si en lugar de la derecha queremos la izquierda, la frontal, la posterior, la perspectiva, tener dos perspectivas, etcétera. Otra característica de esta área de trabajo es la movilidad de los elementos. Podemos moverlos de forma independiente. Una vez que posicionamos el ratón encima de estas franjas, nos aparecen estas líneas, o bien, si lo ponemos en el centro, podemos articularlo en cualquier posición. Pero si queremos, por ejemplo, en lugar de 4 ventanas, tener 3 ventanas, en esta pestaña, aquí arriba, tenemos otras posibles distribuciones, con más elementos, menos elementos, una sola visión, las 4 visiones, etcétera. Si quisiésemos tener una vista como preferente, le haríamos un doble clic y ya trabajaríamos con el total de la ventana en esta visión, en esta pantalla. Otro doble clic y volveríamos para atrás. Y de esta forma ya tenemos controlado todo lo que es el área de trabajo. Si se nos va por cualquier motivo, le apretamos control T y centraríamos todos los objetos que están dentro de la escena, que están activados dentro de la escena. ¿Cómo desplazamos la visión dentro de estas ventanas? Si cogemos el ratón y apretamos con el botón derecho y mantenemos presionado mientras desplazamos por encima de la ventana, veremos que aparece una mano y esa mano nos permite desplazarnos en cualquier sentido. Sin embargo, el mismo botón derecho en la ventana de perspectiva lo que hace es que nos da una visión de 360 grados. Con el ratón, con la pequeña rueda que tiene el ratón, generaríamos un zoom en todas las ventanas y si presionamos en la vista de perspectiva el botón derecho y el teclado Shift, lo que haríamos sería desplazarlo lateralmente. Entonces repetimos aquí, botón derecho, giramos, rueda acercamos y alejamos, y botón derecho
y Shift desplazamos. Siguiente paso, barras laterales. Como podéis ver, aquí tenemos el entorno de trabajo, tenemos una serie de elementos en las partes superior, inferior y laterales. Cada uno de esos elementos no tienen por qué estar fijos en estas posiciones. Por ejemplo, si yo, cuando aparece esta franja de aquí, presiono encima y arrastro, lo sacaría fuera de la escena. Tanto eso como cuando presiono aquí encima. Presiono aquí encima y sacaría. En los laterales, el hecho de que lo saquen no significa que quede fuera. Simplemente que la visión aquí y la tengo permanente. Porque cada vez que suelte y selecciono un objeto, automáticamente se vuelve a su punto de origen. Aquí siempre la tendría visible. Como he comentado, estas barras de aquí independientes, si presiono y arrastro, saldría. Para volver a colocarlo es muy sencillo. Presiono y lo llevo hasta que aparece esta franja, suelto y se coloca. Presiono, arrastro y cuando aparece la franja, suelto y se coloca. En esta barra de la derecha, lo que tenemos son las diferentes capas. En este caso tenemos el teclado, pero tenemos más opciones. Si vamos aquí al objeto de opciones, tendremos todos los posibles elementos que podemos sacar. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo activo cualquier elemento, aparecerán aquí. Si lo desactivo, desaparecerá. Por ejemplo, uno interesante podrían ser las propiedades y si vamos a hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, el cálculo matemático. Si vamos a hacer renderizado, materiales, iremos poniendo diferentes subcarpetas en función de lo que nos interesa en ese momento. Las capas, las propiedades lo que nos indica es lo que tenemos en este momento. Como no tenemos ningún elemento seleccionado, lo que nos está indicando es las características del área de trabajo. Si seleccionásemos un objeto, nos indicaría las características y las propiedades de este objeto que tenemos seleccionado. La capa, el color, la densidad, el renderizado, etc. En la parte izquierda, aquí como podéis ver, tenemos una serie de elementos. Y aquí arriba también tenemos diferentes pestañas con otros elementos, superficies, curvas, sólidos. En la pestaña estándar tenemos el conjunto de todos los elementos que tenemos por aquí de forma independiente, lo tenemos todos aglomerados aquí. Por ejemplo, si nos vamos al sólido, cogeríamos por ejemplo aquí este elemento de sólido y esos elementos, si nos vamos a los de sólido, los tendríamos aquí distribuidos, aquí o aquí. En el apartado de aquí de booleano, que son las diferentes acciones que podemos ejercer sobre un sólido, los tendríamos exactamente igual aquí arriba en la carpeta de sólido. Ya es cuestión de cada uno el escoger si en un determinado momento quiere ir apretando o simplemente lo sacamos aquí fuera y vamos trabajando con elementos, o si vamos cambiando y buscando aquí directamente. Cada uno de los elementos que tenemos aquí se definen como comandos. Un comando podría ser desde una curva hasta un sólido hasta una acción. ¿Y cómo definimos un comando? El Rhino nos da tres opciones de aplicación del comando. Una, por ejemplo, voy a borrar estos elementos. Si apretamos X, desactivamos cualquier acción que estemos haciendo en ese momento. Yo ahora, por ejemplo, quiero activar un comando, por ejemplo el de círculo, y tengo tres formas de hacerlo. O bien voy a la herramienta de círculo y genero un círculo, me voy a curvas, a círculo y genero un círculo, o bien escribo en la barra de comandos círculo y genero un círculo. El resultado final es exactamente el mismo, solo son diferentes formas de acceder. Habrán determinadas ocasiones en que tengamos un teclado rápido y escribamos y otras opciones en las que no. Cuando aquí escribimos por ejemplo, cir, nos salen todos los elementos que tienen en común estas primeras, o la C, o lo que sea, y vamos nosotros ya escogiendo el que queramos. La barra de aquí abajo nos da una serie de formas de trabajo
que, dependiendo de si estén activados o no estén activados, tendrán una determinada fijación en el objeto o no. Por ejemplo, si apretamos el forzado de rejilla, significa, vamos aquí a abrir la ventana, significa que cuando yo vaya trabajando sobre la escena, yo creo una curva, cada vez que vayamos a una intersección de las líneas que tiene el plano de trabajo, se centrará, es decir, no pasará de un punto a otro, no se quedará por medio. Si lo desactivamos, podríamos ir trabajando en cualquier punto. Cuando estemos trabajando le damos Enter y ya tenemos fijada lo que es nuestra curva. El orto lo que hace es, yo fijo un punto y aquí puedo trabajar en cualquier ángulo. Si activo el orto, únicamente podré trabajar en ángulos de 90 grados. La forma de activarlo o desactivar este ángulo de 90 grados sería presionando Shift y podría entonces trabajar en cualquier ángulo. El planar, voy a desactivar el orto. El planar, vamos a suponer que vamos a crear una línea. Si activo el planar y voy a la vista superior y genero el primer punto, y ahora estoy trabajando en la vista frontal, cualquier dibujo que yo esté haciendo siempre estará situado en el mismo plano. Presiono. Si desactivo planar y hago la misma operación y genero el primer punto y voy aquí debajo, harán que las líneas que se estén creando ya no estén situadas siempre en el mismo plano. La referencia de objeto. La referencia de objeto lo que hace es, aquí tenemos una serie de cuadrículas activadas o desactivadas. Si yo las tengo todas desactivadas y, por ejemplo, creo un círculo o una línea, y voy a crear otra a continuación, si lo tengo todo desactivado, no puedo situar un punto justamente encima de una de estas curvas. ¿Para qué sirve el situar un punto justamente encima de las curvas? Para que cuando tú vayas a unirlas o vayas a hacer una intersección o vayas a hacer lo que sea, sepas que están en contacto. Si no tengo ningún tipo de interacción, puede que dé la casualidad de que lo ponga justamente al lado, de que lo ponga encima o de que no lo ponga. Si yo, por ejemplo, activo el fin, hará que cuando esté en uno de los extremos me salga un punto. Cuando yo presiono encima, significa que el punto de arranque que yo tengo de esta curva está en contacto con la curva original que yo tenía. Y ya sé que si he de hacer cualquier tipo de interacción o de soldadura, estarán conectadas. Si activo el de cerca y creo una línea, a lo largo de cualquier tramo de la curva, como está cerca del objeto, me generará ese punto de intersección, apretaré y crearé el punto de intersección. En el medio exactamente igual, el punto exactamente igual. Cada uno irá aplicando en el centro, por ejemplo aquí en el tramo desde este punto y este punto, irá y buscará el medio. Y a partir del medio haremos exactamente lo mismo. O en la circunferencia haremos exactamente lo mismo. Iremos por aquí y cuando... Perdón, está desactivado. Y cuando nos localice el centro, presionaríamos y generaríamos una curva a partir del mismo centro de la circunferencia. El Smart Track lo que hace es generar una serie de líneas virtuales de referencia que nos ayudan a trabajar. Por ejemplo, creamos una nueva curva y aquí nos aparece esta línea. Si queremos buscar una intersección con este otro punto, lo enlazaríamos y ya tendríamos ese punto en el cual sabremos que nos generará un ángulo de 90 grados y será una conexión correcta. El Gumball, vamos a vista, vamos a eliminar y creamos un nuevo elemento. Creamos un rectángulo y aquí tenemos el Gumball. El Gumball lo que hace es, si lo activamos y desactivamos,
lo visualizamos o dejamos de visualizarlo. Lo que nos permite, voy a desactivar la referencia de objeto, lo que nos permite es trabajar directamente sobre los ejes, nos permite modificar cualquier elemento, tanto de escala, en rotación, y luego aparte de eso, con este elemento de aquí abajo, nos permite, por ejemplo, recolocar el gumball. Lo que hacemos cuando recolocamos el gumball es que en ese punto podremos forzar la rotación, ¿vale? Si volvemos a presionar y volvemos a decir restablecer, irá a su punto original. Vamos a suponer que lo colocamos otra vez en otro punto y a partir de ahí modificamos. Ahora tiene una referencia, es decir, los ejes de coordenadas van en perpendiculares con lo que es el objeto, pero si yo quisiese ponerlo en referencia a lo que es el plano, iríamos aquí y le diríamos que se alinease con el plano universal y automáticamente las coordenadas del objeto estarían en perpendicular con las del plano original. Si volviese a presionar y volviese a decir que estuviesen vinculadas, alineadas al objeto, volvería a cambiar y estarían de tal forma que cuando moviésemos, siempre estuviésemos moviendo en perpendicular con los otros objetos. El grabar historial. Esta es una herramienta muy interesante. Vamos a generar un rectángulo y activamos la referencia de objeto y le activamos una cuota, por ejemplo. Yo siempre suelo tener activado, con el botón derecho lo hacemos visible, siempre suelo tener activados estos dos elementos. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo ahora cojo este elemento, el elemento base con el que yo he generado, y lo modifico de escala, por ejemplo. En este caso, lo que es la escala, como está vinculada a este objeto base, cuando yo modifico las propiedades del objeto base, automáticamente se modifican. Si yo, por el contrario, desactivo estos elementos, cuando yo modifique las propiedades, la cuota no se modifica con él. Y tendría que volver a eliminar y volver a generar una nueva cuota. Esto también sirve para cuando estemos haciendo, pues, por ejemplo, una superficie en la que intervengan dos curvas, y al modificar una de las curvas, automáticamente la superficie se modificaría. Las carpetas. Vamos a ver cómo organizar el trabajo y por si tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, yo tengo un cubo, vamos a poner una esfera. Vamos a suponer que tenemos curvas, cotas, y yo lo que quiero es diferentes objetos de un elemento, unos que son, por ejemplo, un elemento principal, otros que son elementos secundarios, y quiero ir agrupándolos para poder moverlos. Siempre que tengamos un elemento en negrita, en la parte de las capas, significa que todos los elementos que estemos creando se crean dentro de esa capa. ¿Cómo creo una capa nueva? Muy sencillo, creo una capa nueva. Si tuviese que crear una subcapa, seleccionaría y crearía una subcapa. Y luego cada una de estas capas puedo hacer, para sacarla, sacamos. O para meterla, la introducimos. ¿Qué puedo hacer con esta capa? Puedo ocultarla, bloquearla o cambiarle el color. Ahora en este momento, aunque lo oculte, no ocurre absolutamente nada porque no tengo ningún elemento dentro. Pero para meterlo dentro, por ejemplo, seleccionaría el objeto, le presionaría con el botón derecho y le diría cambiar de objeto. Actualmente ya tengo ese objeto, el cubo, ya lo tengo dentro de la capa 01. Si lo activo o desactivo, visualizo o no visualizo. La curva, si la pasamos a la capa número 2, exactamente lo mismo. Activo y desactivo. Puedo bloquear una capa, lo que significa que por más que presione o intente seleccionar, este elemento no se podrá mover, ni se podrá modificar, ni se podrá alterar. Y luego puedo cambiarle el color de todos los elementos que estén dentro de esa capa. Presionaría aquí en color y o bien trabajaría con los colores estándar o podría adjudicarle cualquier color, gama cromática de las que tengo aquí establecida. Vamos, por ejemplo, al marrón.
significaría que todos los elementos que están dentro de la capa número 2 adquirirían el color marrón. Si quiero volverla, sencillo, vuelvo a presionar y vuelvo a aceptar. Ahora vamos a ver cómo movemos el objeto dentro de la escena. Para mover el objeto lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un objeto. Si no tenemos un objeto seleccionado no lo podemos mover. Entonces, para seleccionarlo tenemos dos formas. Una es presionando directamente sobre él o generando un área de trabajo en la cual la atrapemos dentro de ese área y entonces generemos una selección. ¿Cómo generamos ese área? Muy sencillo. Yo presiono en un punto y arrastro el ratón. ¿Veis como si arrastro a la izquierda sale una línea discontinua con una línea con puntos discontinuos? Y si la arrastro de izquierda a derecha sale una línea continua. Hacia la izquierda discontinua y hacia la derecha continua. ¿Qué significa? Significa que si yo arrastro desde la derecha a la izquierda, todos los elementos que toquen este área se seleccionarán, aunque únicamente sea una pequeña superficie del elemento. Si lo hago al revés, si lo hago desde la parte izquierda a la parte derecha, únicamente quedarán seleccionados aquellos elementos que estén completamente integrados dentro del rectángulo o del cuadrado que yo esté generando. De modo que si yo genero una gran superficie, solamente el cubo como está dentro de este área quedará seleccionado. Una vez que ya hemos aprendido a seleccionar, vamos a aprender a mover un objeto. Vale, cuando movemos un objeto tenemos varias formas de hacerlo. Podemos simplemente arrastrar de forma aleatoria. Si queremos hacerlo de una forma más concreta, arrastraríamos sobre un determinado eje, asignaríamos una cantidad y automáticamente se fijaría. Podemos rotarlo exactamente igual y asignarle un número de grados y automáticamente se asignaría. Lo mismo con la escala, exactamente igual. Pero cuando lo hiciésemos así, siempre giraría pivotaría o se movería a partir del punto que tenemos como referencia, el Wavelet que tenemos como referencia. Si quisiésemos cambiarlo, tendríamos que, como hemos dicho, recolocar el Wingback donde quisiésemos y a partir de ese momento, si quisiésemos rotar, rotaríamos, como hemos dicho, a partir de ese punto. Otra forma de hacer esta opción de movimiento es con los comandos. Aquí tenemos el comando mover, el comando rotar. El comando rotar, como podéis ver, tenemos dos posiciones. Si presionamos con el botón izquierdo, rotaríamos en 2D y si presionamos con el botón derecho, en 3D. Vamos a proceder a hacer el movimiento con el rotar. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionamos, nos pide que seleccionemos el objeto que vamos a mover, le damos Enter cuando hayamos terminado y aquí nos pide que pongamos el punto desde el que queremos mover. Ese punto puede estar o dentro del objeto o fuera del objeto. Si lo ponemos fuera del objeto, luego indicamos la dirección en la que vamos a trabajar y hacemos exactamente lo mismo. Le aplicamos el punto a mover, le ponemos una cantidad, por ejemplo 5. Si lo repitiésemos, nos pediría exactamente los mismos pasos. Seleccionamos el punto y empezamos a mover. 10. Con la rotación pasaría exactamente lo mismo. Seleccionamos la rotación, nos pide que seleccionemos el objeto, le damos Enter, el punto, el centro de rotación, que puede estar dentro o fuera. Si lo pusiésemos fuera, a partir de ahí, como tenemos el orto seleccionado, a partir de ahí giraríamos. Si le asignamos unos grados, por ejemplo 25, giraría. En la escala tenemos varias opciones. Tenemos el 3D, 2D, 1D, escala uniforme o escala sobre plano. Por ejemplo, escogemos la escala 1D, lo mismo. El punto de origen, seleccionamos el siguiente punto a partir del cual vamos o simplemente le asignamos una proporción. Si le asignásemos 15, significaría que proporcionalmente al tamaño que tenía ha aumentado un 15%.
Si, por ejemplo, queremos ajustar un determinado punto en concreto que no sabemos qué línea es, qué proporción es la suya, por ejemplo, generaríamos una línea y haríamos exactamente lo mismo. Iríamos a la escala en 2D, seleccionaríamos el primer punto, el segundo punto, que es el tope del elemento, y arrastraríamos. Al tener la referencia de objeto, y como tenemos activado el punto de cerca, nos llevaría hasta el extremo, y le daríamos Enter. Y ya tendríamos la escala hecha. Otra opción que también tenemos y que podemos, muy interesante cuando empecemos a trabajar con objetos y con elementos, es el espejo. El espejo es la simetría. Lo mismo que nos pide, seleccionamos el objeto, le damos Enter y nos apunta en el inicio de simetría. Lo mismo puede estar dentro o fuera. Si lo hacemos fuera, creará un objeto simétrico completamente independiente. Otro elemento importante a la hora de trabajar es entender lo que es grupos y luego cuando un elemento está fusionado o no está fusionado. El elemento que está agrupado no tiene por qué ser un solo elemento, simplemente lo metemos dentro de un paquete, por así decirlo. Con este símbolo agrupamos y desagrupamos. Cuando agrupamos un elemento, significa que es como si lo hiciésemos pares de un objeto no visual, y cuando seleccionamos cualquiera de esos elementos, estamos interactuando con el total del grupo. Esto se puede hacer bien con elementos que estén en la misma capa o elementos que estén en distintas capas. Por ejemplo, si yo este elemento lo meto en una capa y este lo meto en la capa número 2, se pueden ocultar de forma independiente, pero si yo los uno en grupo, se moverán igualmente. Aunque yo oculte uno de ellos, el otro seguiría vinculado a este. Como he comentado, una cosa es la unión y otra cosa es la fusión. Aquí actualmente, como vemos, tenemos las 4 caras del rectángulo, las tenemos completamente unidas, es un solo objeto. Y aunque moviésemos, si tuviésemos que mover y modificar desde cualquiera de los puntos, se moverían de forma uniforme. Para romperlo tendríamos esta herramienta. Esta es la herramienta de descomponer y unir. Una vez que descomponemos cada uno de los elementos que componen este rectángulo, este cuadrado, se podría manejar por separado. Si yo uno de estos elementos lo tengo por separado e intento unirlo, intento fusionarlo, como no está vinculado, por eso es importante cuando queramos hacer determinadas vinculaciones que inicien, que estén en contacto en un punto uno con otro, no podría unificarlo. Sin embargo, por ejemplo, estos dos que sí que están conectados, yo los uniría y a partir de ahora serían un solo objeto. La única forma de que yo pudiese vincular este objeto sería moverlo y volver a posicionarlo para que todos sus lados estuviesen conectados. Conecto y tendríamos un solo elemento. Entonces, esa es la diferencia que hay entre agrupar y conectar. Luego tenemos las herramientas de corte. Por ejemplo, las herramientas de corte, tenemos esta de aquí y esta que es la de partir. Hay una diferencia sustancial. Cuando yo selecciono la herramienta de corte, lo que hago es que todos los elementos que entran en intersección desaparecen. Bien, si le doy a control Z, lo que voy haciendo es ir echando pasos hacia atrás. Bien hacia adentro o bien hacia afuera. La intersección se puede producir hacia adentro o hacia afuera. Estos elementos, le doy a escape, estos son dos elementos independientes, porque los elementos originales eran independientes y no estaban unidos. Este elemento final, como están perfectamente conectados, yo podría unirlos y formaría un nuevo elemento. Eso es una cuestión, y otra cuestión es el partir. Cuando yo tengo este elemento y quiero partir uno con otro, lo que voy a hacer va a ser separar los lados que están en intersección, pero sin eliminarlos. Para hacer este elemento, lo primero que me pide la barra de comando es que seleccione el objeto
a partir. El objeto a partir, pongamos que es este. Le doy a Enter y me dice que seleccione los objetos de corte. Le doy a este. ¿Qué es lo que hemos hecho? Este es el elemento primero que iba a sufrir los cortes y este es el elemento con el que se iba a cortar. Como este está encima, en las intersecciones que se han producido, se ha producido un corte. Hemos generado un elemento completamente nuevo, pero no ha desaparecido. Y este sigue intacto, porque se ha usado únicamente como herramienta de corte. Entonces tendríamos este de aquí y este de aquí. Si volviésemos a unir, cuando activásemos los puntos, la selección, veríamos que sigue estando esos puntos de ahí. Ahora, una cosa importante es saber con qué dimensiones estamos trabajando, si estamos trabajando con milímetros, con metros, con centímetros. Para averiguar eso, suponiendo, porque cada vez que empezamos un trabajo nuevo, lo que hacemos es, cuando creamos un archivo nuevo, nos indica con qué dimensiones queremos trabajar, pero si se ha abierto el programa automáticamente y no hemos seleccionado un archivo nuevo, la forma de averiguarlo sería, nos venimos aquí a opciones, en unidades tendríamos la unidad de medida con la que estamos trabajando, centímetros, kilómetros, milímetros. Si cambiásemos automáticamente, el proyecto se regeneraría y pasaría a trabajar con las otras unidades. Y aquí tenemos la tolerancia que tenemos. Otra cosa distinta es, por ejemplo, cuando queramos ajustar lo que es el tema de las acotaciones. Haríamos exactamente lo mismo, iríamos a estándar y aquí en el estilo de anotación tendríamos el predeterminado, que es con el que estamos trabajando, y a partir de aquí nos dan las posibles opciones que tenemos. Podemos cambiar la tipología de la letra, podemos cambiar la dimensión, por ejemplo, si yo aquí le pongo 10 y aplicamos, el tamaño aumentaría, si le pongo 2, ajustaríamos y así sucesivamente. Aquí tendríamos lo que es la distribución del texto que tenemos, las cotas, trabajaríamos con lo que son las líneas, por ejemplo, si yo esto de aquí lo pongo 1 y aplicamos, aquí estaríamos trabajando concretamente con la distancia que a partir de la cota vertical se nos desplaza. 0 y aplicamos, aquí trabajaríamos con la flecha, las dimensiones de la flecha, mayores o menores, y aquí sucesivamente iríamos pues viendo determinadas peculiaridades de lo que es la acotación. Aceptamos y finalmente, para terminar este curso, nos queda saber cómo podemos activar o desactivar lo que es la visión del plano. Volvemos aquí, vamos a rejilla y aquí podemos hacer que se muestre las líneas, los ejes principales, y con este activaríamos lo que es el eje de coordenadas que tenemos aquí en la ventana inferior izquierda. Con este parámetro lo que hacemos es, aquí activamos el número de rejillas, podemos aumentar, y aquí lo que hacemos es adjudicar el tamaño de cada rejilla. Aquí estamos trabajando en concreto con 1 milímetro, podríamos trabajar con 10 milímetros o con cualquier proporción. Le damos a aceptar y ya tenemos unos conceptos básicos de cómo poder manejarnos con este programa. A partir de ahora empezaremos a crear y a modificar determinados tipos de comandos. Os espero en el segundo curso. Un saludo.